trastorno de la identidad nos puede traer problemas severos a nuestras vidas. Un ejemplo muy claro de esa verdad es lo sucedido tan solo esta semana sobre un tiroteo que se suma a una lista grande de tiroteos en escuelas de los Estados Unidos, donde el pasado lunes una mujer de 28 años con identidad transgénero mató a 6 personas, 3 niños y 3 adultos que eran parte del staff de esa escuela. La asesina, caso curioso, dato curioso, la asesina tiene en común con otros perfiles de asesinos en eventos similares del pasado este asunto de la identidad transgénero, donde los otros asesinos también tenían este problema de trastorno de identidad, donde ésta estaba siendo torcida en sus propias vidas o desde su propia perspectiva. Y con estos ejemplos de esto que pasó el lunes y ejemplos pasados de casos similares, podemos ver cómo de alguna forma estos asuntos pueden llevar a estas personas con identidades torcidas, no bien establecidas, que no están claras en sus mentes, a cometer actos horrendos con consecuencias fatales. Podríamos llegar a esa conclusión. Ese es el común denominador de lo que vemos, en el patrón de lo que vemos cuando sucede algo así. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, te cuento esto para que se entienda un poco lo catastrófico de las consecuencias cuando torcemos la identidad de una persona. Ya sea que la autotorcemos, la nuestra, pero también cuando torcemos la identidad de aquellos que no somos nosotros. Y cuánto más si esto sucede cuando torcemos la identidad de alguien que no es meramente humano, sino que es el Dios hombre. Un Dios que es totalmente humano, pero totalmente Dios. Podríamos decir que algo similar podría pasar. ¿Sería catastrófico torcer la identidad de esta persona? ¿Tendría un impacto negativamente catastrófico hacia nosotros? Yo creo que sería válido decir que sí. Y a las pruebas nos remitimos. El autor del libro de los Hebreos sabe sobre esto, y es por eso que en capítulo 1 de su libro, que es algo así como la introducción del libro, quiere que nos quede bien en claro la identidad de Jesús, el Hijo de Dios, porque sabe que de no tener claridad en este asunto podría traer consecuencias serias, más catastróficas aún de las que nos podemos enterar cuando vemos las noticias. Consecuencias catastróficas con daños horizontales y verticales, con daños más graves, vamos. En el contexto que vamos a iniciar nuestro estudio a partir del versículo 4, porque la semana pasada vimos versículos 1 al 3, aunque la lectura fue de todo el capítulo, nuestro enfoque de esta mañana es versículos 4 al 14, al final del capítulo 1 de Hebreos. Y podemos ver este tema de una distinción a manera de contraste que quiere hacer el autor de los Hebreos con lo que respecta al Hijo de Dios, comparándolo con ángeles de Dios. Dos tipos de identidades muy distintas, muy diferentes, que el autor de los Hebreos quiere asegurar que no mezclemos por ninguna circunstancia, porque en el momento de cometer ese error de cambio de identidades o de similitud de identidades, las consecuencias serían catastróficas para aquellos que dicen seguir a Jesús, para aquellos que dicen creer en Jesús. En la audiencia original, ellos seguramente estaban ya experimentando algún tipo de problema. Recordemos que antes de la llegada de Cristo hubo un periodo de silencio de 400 años. Este periodo se le llama el periodo intertestamentario, que quiere decir que es el periodo entre que teníamos el Antiguo Testamento y entre que llegó el Nuevo Testamento. Ese es el periodo intertestamentario. Y en ese periodo se han encontrado escritos
del judaísmo de esa época, en donde pueden ver cómo se está elevando a una posición muy alta a los ángeles. Ese era parte del problema que estaban experimentando. Y para entonces, cuando Cristo regresa, podemos imaginarnos que hay algunos que siguen con ese entendimiento de tener a los ángeles en una estima más alta del que Dios mismo quiere que los veamos. No que Dios quería que menospreciáramos la presencia de ángeles en su plan redentor o el propósito por el cual Él los creó, o aún la gloria o el tipo de gloria que de alguna forma Dios le dio a los ángeles, pero obviamente nunca su intención fue que los igualaran con Cristo, con su Hijo mismo. Y por eso es que Él dedica el resto de este capítulo 1 del libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos en este caso, para que precisamente quede bien en claro y establecido cuál es el perfil del Hijo. No que no ya nos ha dicho cosas antes, versículos 1 y 3, lo mismo la semana pasada, habla mucho del perfil del Hijo, pero aquí nos lo sigue diciendo, va a haber algunas repeticiones y lo quiere hacer en contraste de ángeles, de un ángel o de cualquier ángel. Entonces, nuestro contexto, también podríamos decir que a veces existe ese problema. Ayer me estaba contando Joel que en su viaje a Tabasco vio un local establecido donde había un tipo de anuncio en donde te encontraban a tu ángel. Entonces, en otras palabras, si tú ibas a ese lugar, ellos tenían el discernimiento de encontrarte tu ángel y básicamente pues ese iba a ser algo así como tu ángel guardián. Y mucha gente está bien metida en esto. Esto ya se ha generado un fenómeno, una cultura en donde muchas personas no le oran a María, pero sí le oran a un ángel. Y básicamente el error es exactamente el mismo. Están exaltando a un ángel por encima de aquel a través del cual Dios nos pidió que oráramos, que era Cristo. Cristo es la persona a través del cual nosotros tenemos que orar si en verdad decimos ser verdaderos seguidores de Jesús, ser creyentes de Dios. Así es que nuestro contexto también ayuda a que entendamos un poco la diferencia entre quién es Cristo y quiénes son los ángeles, para que no mezclemos identidades y entonces las consecuencias sean catastróficas. En versículo 4 vemos una declaración de conclusión en forma de comparación con los ángeles, para dejarnos bien en claro el perfil y la superioridad del Hijo de Dios con respecto a los ángeles que Dios creó. Lo podemos ver y leer si gustan. Siendo mucho mejor, bueno, me pueden leer desde el 3, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y luego hace este contraste: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces nos está dando la razón por la cual el Hijo es superior que los ángeles, porque Él ha heredado un nombre más excelente que el que ellos tienen. El Hijo es superior a los ángeles, no se le compara con los ángeles. Quiere hacer este comentario a manera de contraste para que se entiendan las diferencias entre uno y el otro. De forma que el título de mi mensaje esta mañana es el siguiente: el nombre del Hijo de Dios es superior a los ángeles. Tan simple como eso. El nombre del Hijo de Dios es superior a los ángeles. ¿Y de dónde saco mi título? De versículo 4. Pero ahora vamos a ver en esta mañana 9 puntos. 9 puntos, no se espanten, no va a ser un sermón tan largo. Normalmente son 3 o 4 puntos. Voy a tratar de ser breve en cada uno de mis 9 puntos. 9 puntos que nos ayudan a traer claridad sobre la identidad de Jesús con respecto a los ángeles, esto en forma de preguntas retóricas y argumentos como respuestas centrados en la palabra de Dios, en particular en el Antiguo Testamento. El autor de los Hebreos, iglesia, quiere que tanto la audiencia original, la audiencia de sus días, como nosotros de este lado de la cruz, tengamos certeza de la identidad de Jesús. ¿Para qué? Para evitar el peligro de terminar adorando a un Jesús falso que no es el Jesús de la Biblia.
ya que esto traería consecuencias eternas y fatales para nuestra persona. El primer argumento que nos da con respecto a la identidad de Jesús lo veremos en versículo 5, donde aprenderemos que Jesús comparte los genes del Padre. Jesús comparte los genes del Padre. Vamos a leer ese versículo porque, pregunta retórica, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será mi hijo. Entonces, esta idea, yo sé que suena raro el lenguaje que Jesús comparte los genes del Padre, porque normalmente cuando usamos esa terminología la usamos en relación con hombres, ¿cierto? Mi genética, mis hijos la poseen, yo poseo la genética de mis padres y así sucesivamente. Así es como funciona, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir de esa realidad y cómo es que eso se alinea a la perspectiva de cómo debemos de ver al Hijo? Nos lo dice el texto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué habla de esa idea de engendrar? Tiene esta connotación de genes, engendrar. Sabemos, y creo que eso no hay que ser muy inteligente para llegar a esas conclusiones, que el Padre nos habla siempre a nuestro nivel. Dios siempre se ha revelado a un nivel humano. ¿Para qué? Para que entendamos cosas de Dios, porque si Él nos hablara de cosas a nivel Dios, ¿quién de aquí podría entender cosas de Dios? Nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros somos calificados, tendríamos que tener la misma esencia de la deidad para entender cosas que son de la deidad, que son eternas, que son de los cielos, que son de allá arriba. Entonces Dios en su misericordia y compasión para con nosotros nos habla en un lenguaje humano, de forma que podamos entender cosas a nivel humano y que las podamos aterrizar a un nivel espiritual. Y básicamente por eso vemos este lenguaje de genética. Yo te he engendrado hoy para que entendamos que la genética del Padre, la sustancia, la esencia del Padre, es la misma sustancia y la esencia del Hijo. Y no nos perdamos en ninguna otra postura con respecto a la identidad del Hijo. De forma que podemos ver que el Hijo comparte los genes del Padre. Y eso es una forma en la que su nombre está por encima de los ángeles. Ha heredado un mejor nombre que los ángeles, porque de los ángeles nunca dice eso. Que Él ha engendrado a los ángeles. Los ángeles fueron creados junto con otras cosas que Dios también creó, incluyéndonos nosotros. De nosotros no dice eso. Nosotros, si somos hijos de Dios esta mañana, si tú eres hijo de Dios esta mañana, eres hijo de Dios por adopción, no porque Dios te engendró, no porque compartes su misma genética, su mismo ADN, por decirlo así. Entonces, ¿sí se entiende este primer énfasis del texto? Comparte los genes del Padre, contrario a los ángeles que no lo comparten. El siguiente subénfasis, bueno, y nada más para que sepas, a manera de referencia, no quiero ir atrás porque si no, sí va a ser un sermón muy largo. Esa cita la obtenemos de Salmo capítulo 2, versículo 7, para que la anotes y después hagas tu estudio más profundo en casa. También vemos de alguna forma un carácter mesiánico en esa declaración. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Pero lo vamos a ver más adelante. Versículo 6 de ese versículo, ¿qué vamos a obtener? Que el hijo comparte la adoración con el Padre. Y eso lo leemos en este versículo que dice de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, ¿quién es el que trae al primogénito al mundo? ¿Quién dice Cristo que lo envió cuando leemos los evangelios? El Padre. Entonces, ¿quién es el que trae el primogénito al mundo? El Padre lo trae o lo envió, ¿no? Son dos formas de lenguaje que nos están expresando exactamente lo mismo. Y dice, de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, ¿quién es el primogénito? Cristo es el primogénito al mundo. Dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Simple. ¿Qué quiere el Padre con respecto al primogénito que Él envió? Que los ángeles le adoren. Eso no dice del Hijo para con los ángeles. Lo dice de los ángeles para con el Hijo. En otras palabras, los ángeles que sabemos, y lo vemos en toda la Escritura,
que están alrededor del trono de Dios adorando a Dios, que están en primera fila, por decirlo así, en el contexto de la adoración celestial. El Padre hace referencia a que ese tipo de adoración que Él recibe también es digna de dársela al Hijo. Él invita a los ángeles a que el Hijo sea adorado de la misma manera. En otras palabras, el Hijo comparte la adoración con el Padre, y eso debería de volar nuestras mentes y debería de traer mucha convicción de pecado cuando hemos querido comparar al Hijo con cualquier otro ser creado al cual Dios nunca ha dicho que adoremos. Y eso puede ser para cualquier tipo de adoración de un santo, la adoración de María, la adoración de ángeles, de lo que a ti te guste. Si el Padre nunca dijo que se le adore, nosotros no somos nadie como para proponer que debe ser adorado. Si el Padre dice que se adore, entonces más nos vale poner mucha atención y obedecer y adorar al Hijo. Amén. Entonces, aquí vemos otra diferencia a manera de contraste. Y me encanta el autor de los Hebreos, ¿a quién de los ángeles jamás? O sea, como haciéndolo de una manera burda, así como diciendo, ¿de veras tenemos que explicar estas cosas? Así, ¿a quién de los ángeles? A ninguno. La respuesta tiene una respuesta obvia, a ninguno de ellos, solamente al Hijo, y lo podemos ver en estos textos. En el versículo 7 vemos el siguiente, que el Hijo tiene dominio sobre los ángeles. No nada más Dios el Padre pide que al Hijo se le adore, sino aparte nos deja ver a través de su revelación en Hebreos que el Hijo debe ser adorado. Y nos lo dice en que el Hijo tiene dominio sobre ellos, y nos lo dice en versículo 7, de los ángeles dice. Aquí sí podemos hacer la comparación. Primero estaba hablando del Hijo, ahora aquí está poniendo como una pausa y quiere hablar de los ángeles. Y vean lo que Dios Padre tiene que decir con respecto a los ángeles. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, ¿qué son los ángeles? Espíritus. Y dice, el que hace a sus ángeles. En otras palabras, también podemos ver una connotación de hacedor. Dios los hizo así, ¿ok? Dios los creó. Espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Acuérdense que el hebreo trabaja así. Ellos como que repiten muchas cosas y en otras palabras está diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué son los ángeles? Son espíritus ministradores. Algo así como llamas de fuego, ¿ok? Y podemos ver imágenes en el Antiguo Testamento del obrar de los ángeles, de cómo ellos se han aparecido en diferentes contextos. Y algo característico de los ángeles es que Dios los creó para ministrar. Son siervos de Dios. Y Cristo, en alguna forma, es el encargado de darles órdenes a esos ángeles. Dios, el Padre, los creó para someterlos al señorío de su Hijo. Y en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos muchas imágenes de cómo ellos obedecían a Dios y se sometían al pie de la letra a la voluntad de Dios. Obviamente estamos hablando de los que no han sido caídos, porque también sabemos de los ángeles caídos, de los cuales habla la Biblia, que Dios les dio voluntad propia, al igual que a los hombres. Que Dios les dio la capacidad de tener juicio propio en cuanto a la moral. Y eso es importante que también lo entendamos. No nada más son seres con un microchip que Dios programó y que nunca se desprogramará en alguna dirección que Dios no propuso. Dios les da ese libre albedrío para que tomen decisiones de honrar a Dios según el diseño para el cual fueron creados, o de rebelarse como lo hicieron Satanás y legiones de demonios. Entonces, el Hijo tiene dominio sobre los ángeles, lo podemos ver en este versículo, que Él hace a sus ángeles espíritus. Vamos al siguiente énfasis. Y este versículo también lo pueden encontrar en el Salmo 104:4, por si después quieres
profundizar en la lectura en ese pasaje. Quiero que sepas que es bueno profundizar en la lectura de las referencias bíblicas que tenemos del Antiguo Testamento, porque eso te ayuda a cimentar la convicción de las conclusiones a las que estamos llegando en el mensaje. Si no lo hago yo hoy, esta mañana, es porque no quiero que el mensaje sea tan largo. Vamos, son 9 puntos, pero la esperanza es que tú sí lo quieras hacer en tu casa. Amén. El siguiente es que el Hijo, el punto 4, o su punto 4, es que el Hijo comparte el trono con el Padre, y lo vemos en versículo 8, dice, pero del Hijo, aquí otra vez está regresando al Hijo, ya se detuvo con los ángeles, hizo como un paréntesis para hablar de los ángeles, lo que Dios dice de los ángeles, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. Esta es una cita de Salmo 45, versículos 6 al 7. Y también el texto que sigue, de versículo 9 de nuestro texto de Hebreos, es la misma referencia, Salmo 45, versículos 6 al 7. Pero con respecto a la primera parte de esta cita del Antiguo Testamento, en versículo 8, yo te quiero decir que el Hijo comparte el trono con el Padre, y nos lo dice aquí, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. Entonces estamos hablando de que aquí el Hijo tiene un reino eterno, tiene un trono eterno, al igual que podríamos decir de Dios Padre en la Biblia, ¿cierto? Entonces vemos la similitud, no está haciendo ninguna distinción entre el trono que podría tener el Hijo y el trono que tiene el Padre. Exactamente, de hecho, por el contrario, está diciendo exactamente lo mismo. El trono del Hijo es igual al trono del Padre. De la misma forma que la genética del Hijo es la genética del Padre. Podemos llegar a la misma conclusión de ambos y poder llegar a esta declaración de que el Hijo comparte el trono con el Padre. Y este trono es muy parecido al del trono del Padre en cuanto a la identidad de ese trono o el carácter que revela aquel que está sentado en el trono. Y lo vamos a ver en el siguiente subénfasis de versículo 9, que dice que el Hijo comparte el carácter santo del Padre. Y lo leemos en versículo 9, dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. ¿De quién está hablando? Seguimos hablando del Hijo, no ha hecho ninguna separación. Versículo 8 inicia con eso, pero del Hijo dice, vemos lo del trono, y después en versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Me encanta la forma del lenguaje. Es para que no quede duda y no queramos torcer la identidad del Hijo. ¿Quién es el que está hablando? Lo vemos en versículo 8. ¿Quién es? El Padre. El Padre está diciendo del Hijo sobre su trono, y luego dice que el Hijo ha amado la justicia, ha aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. Aquí, ¿qué onda? Dios, tu Dios, te ha ungido. ¿Qué podemos ver ahí? La igualdad del Padre con el Hijo. El Padre se está refiriendo al Hijo y le está diciendo, por lo cual Dios, y el Padre está diciendo, tu Dios. No que el Padre es el Dios del Hijo de forma que lo es para con nosotros. En el sentido de que el Hijo tiene que adorar al Padre como nosotros somos llamados a adorar a Dios. No en ese sentido se lo está diciendo, se lo está diciendo más en el sentido de describiendo la identidad del Hijo, por lo cual Dios, tu Dios, más en un sentido de relacional, como cuando decimos, por lo cual amigo, tu amigo, no estamos diciendo que el amigo es más que el otro ni viceversa, ¿cierto? Es de la misma forma, por lo cual Dios, tu Dios, el Padre se está refiriendo al Hijo sin darle ningún grado mayor que el Padre o menor que el Padre. Lo está igualando al Padre en cuanto a identidad, no en cuanto a adoración. ¿Por qué digo esto? Porque conocemos de las sectas y sobre todo cultos del cristianismo, como estarás familiarizado con los testigos de Jehová, en donde si ellos leen esto y ven que el Padre dice al Hijo, tu Dios, entonces es porque lo tiene que adorar. Y bueno, de entrada, para los que no saben, la teología de los testigos de Jehová, ellos creen que Cristo es un ángel, es el arcángel Miguel. Y yo creo que parte del por qué tenemos que estudiar este capítulo, o todo el libro de los Hebreos, claro, pero en particular este capítulo, es para que no caigamos en ese mismo error y no queramos
llegar a conclusiones de pensar que Jesús es el arcángel Miguel, porque no lo es. Y es tonto pensarlo cuando en lo poco que ya llevamos del texto en el primer capítulo de los Hebreos. El énfasis es en la gloria del Hijo, en cómo el Hijo es la misma gloria del Padre, cómo Él comparte la genética del Padre, cómo Él es creacionista. Entonces es importante que sepamos estas cosas. ¿Por qué? No para hacerlos menos, tenemos que compartirles esto, no para sentirnos mejor, gloria a Dios que nos ha revelado esto, pero sí para que no nos dejemos convencer por el error, porque también ese puede ser el peligro, ¿cierto? Que nos dejemos convencer por el error, porque si alguna vez has platicado con un testigo de Jehová, y si tú sigues al pie de la letra todos los textos que ellos quieren que leas, suena muy convincente, créeme. Es nada más cuando los sacas de su zona de confort, cuando ya no saben qué hacer con su doctrina, ¿ok? Porque ya no les enseñaron esa parte de cómo defender el argumento. Pero por eso es la gloria de Dios que nos permite predicar expositivamente, estudiar la Biblia de manera expositiva para que sepamos cómo se compone el flujo del argumento y entonces no caigamos en el error también nosotros. ¿Amén? Entonces vemos que el Hijo comparte el carácter santo del Padre. ¿De qué forma? De que Él ama la justicia al igual que el Padre, aborrece la iniquidad al igual que el Padre. Y luego aquí alguien me hizo una pregunta antes de iniciar la predicación, no iba a ahondar, pero quiero ahondar por ella nada más para complacer a este hermano, y seguramente también es tu pregunta, no lo sé. Dice, ¿por qué menciona aquí la parte de te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros? ¿A qué se refiere con esto de tus compañeros? Y yo creo que en un sentido también es bueno que lo explique, porque podríamos decir eso, ¿no? Si creo, o si alguien me quiere tratar de persuadir que Cristo es un ángel, o el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y escucho esto de tus compañeros, puedo pensar, está haciendo el contraste con los ángeles, entonces está hablando de sus compañeros los ángeles, tal vez. No, ¿verdad? No, porque tenemos que leer todo el texto, no nada más esa frase. ¿Y de qué habla el texto? De ungir. ¿A quién ungía a Dios en el contexto de Israel? A sus reyes. Los reyes eran ungidos. Entonces, ¿de qué compañeros está hablando? En algún sentido, sí, de los reyes de la tierra. Dios ungió a sus reyes, eran sus compañeros, de la misma forma que también vemos en el Nuevo Testamento que dice que Cristo es nuestro amigo. Nada de malo en ello, no lo hace menos, no lo hace igual a nosotros. Y también de esa forma, como rey que eres, establecido en tu trono, Dios te ha ungido, al igual que lo hizo con los reyes de la tierra. Pero sabemos por otros aspectos de la revelación de la Biblia, por otros libros de la palabra, que el tipo de unción que Cristo recibió no fue nada más con aceitito, ¿verdad? ¿Qué tipo de unción fue? Con poder de lo alto. El poder mismo del Espíritu Santo en su bautizo, ¿recuerdas? Esa es la unción del Hijo, muy distinta a la unción de los reyes de la tierra. Pero sí, compañeros, ¿en qué sentido? En que Dios decidió ungir, así como decidió ungir a David. Es en ese sentido en el que lo tenemos que tomar el texto. ¿Amén? ¿Sí se entiende esta parte? Muy bien, entonces vemos que el Hijo comparte el carácter del Padre, y vamos al siguiente versículo, versículo 10, donde vemos que el Hijo comparte los derechos de la creación, algo que ya habíamos visto en los primeros 3 versículos, pero aquí no lo volvemos a encontrar. Dice, también, ¿con qué lo tenemos que atar? Aquí es donde también quiero aprovechar para que nos entrenemos a cómo leer la Escritura. También, ¿con qué frase la tengo que atar? ¿Qué me puede decir de lo que ya leímos anteriormente? ¿Con el inicio de qué versículo? ¿Tienen sus Biblias abiertas? Sí. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? También, de versículo 10, ¿con qué argumento, con qué flujo del argumento lo tengo que yo atar? Con el 8. Pero del Hijo nos dice una serie de cosas, también, o sea, en otras palabras, también dice. Seguimos hablando del Hijo. Amén. También dice, vamos a agregarle la palabra, aunque no está ahí, pero para que se entienda, también dice, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Entonces el Padre dice del Hijo, tú, Señor. Ese título de Señor también es un nombre que solamente se le atribuye a Jehová Dios. Entonces no nada más le dice Dios, tu Dios,
sino le dice Señor al Hijo. Él es Señor soberano, sentado en un trono, con todo el carácter de la deidad, con toda la esencia de la deidad, y Él creó las cosas. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Quién dice eso de un ángel? Nadie diría eso de un ángel. Pero el Padre lo dice del Hijo, ¿para qué? Para que haya esa distinción en forma de contraste. Eso no lo dije de los ángeles. De los ángeles, dice Dios, lee versículo 6. Eso dije de los ángeles. Versículo 6, no. Versículo 7, perdón. Entonces es importante que veamos el contraste a manera de contraste. ¿Para qué? Para que podamos cimentarnos en las convicciones del carácter, de la esencia, del perfil del Hijo y no llegar en el error de quererlo comparar con algo creado como un ángel. ¿Amén? Entonces continuamos, el Hijo comparte los derechos de la creación, Él puso los cimientos de la tierra. En otras palabras, si pudiéramos decir que toda la creación es entera y que toda está sustentada bajo cimientos, ¿quién pone los cimientos de esa creación? Cristo. Y así como Él puso los cimientos, también puso todo lo demás. De la misma forma que cuando tú construyes una casa, no nada más la dejas en cimientos, ¿cierto? Construyes las paredes, construyes los tejados, construyes todo lo demás que la hace ver una casa. Lo mismo Cristo. Él puso los cimientos de la tierra. También ya vimos en versículos 1 al 3 que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es creacionista, Él es sustentador. Y luego seguimos leyendo, en versículos 11 y 12 vemos que Él comparte la eternidad con el Padre. Bueno, antes el versículo pasado de que comparte el carácter de Dios, lo vemos en Salmo 45, 6, 7. Ya les había dicho que era también la segunda parte del versículo 9 y del 8. Entonces ahora en versículo 11 y 12 vemos que comparte la eternidad con el Padre, y eso lo vamos a ver en Salmo 102, 25 al 27, para que lo tengas como referencia por si lo quieres anotar. Y vemos que dice esto: ellos perecerán. ¿A quién se refiere con esos ellos? No, lo acabamos de leer en el 10. Los cielos y la tierra. Ellos perecerán. Dice, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. O sea, está haciendo otra vez, está hablando en forma de contraste. Ellos perecerán, eso de los que estamos hablando, que tú estableciste y que tú creaste, perecerán, pero tú permaneces. Y luego dice, ellos como una vestidura se envejecerán. Todos estamos familiarizados con esto, ¿cierto? Todos tenemos ropa que nos gusta y nos gusta tanto, nos la ponemos tanto que cuando menos nos damos cuenta ya no nos la podemos poner. ¿Por qué? Porque envejeció. ¿Por qué? Por el uso, porque se deteriora. Y ese es básicamente parte de lo que significa que tu tela también es producto de la creación. Se envejece, se desgasta, se daña. Y lo mismo pasa con nuestros cuerpos y lo mismo pasa con todo lo que ha sido creado. Envejece. Pero el contraste es que con el Hijo no pasa eso, y como un manto los enrollarás. Eso también habla de la potestad del Hijo, como Él tiene dominio, Él sustenta todas las cosas. Dice, como una vestidura serán mudados. Es la misma idea, ¿cierto? Esa ropa que te gustaba ya no te la puedes volver a poner porque ya se rompió, porque ya es muy delgada la tela, yo qué sé. Dice, pero tú eres el mismo. Que sigue haciendo énfasis a esta idea de tú permaneces, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces vemos la idea cómo es que el Hijo comparte la eternidad con el Padre. El mismo Hijo dice de su persona en los evangelios: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En otras palabras, yo no soy creado, yo soy eterno, yo no tengo un inicio y tampoco tendré un fin. ¿Ok? Contrario a los ángeles, contrario a nosotros que tuvimos un inicio, ¿cierto? El Hijo no tuvo ningún inicio porque es eterno junto con el Padre y comparte la eternidad del Padre. Eso no dice de los ángeles, ¿cierto? Aquí seguimos en la sección de lo que dice del Hijo también, ¿recuerdas? Y después vemos por último que el Hijo comparte el juicio con el Padre. Este es bien interesante y bien importante que lo entendamos, ¿ok? Porque es verdad que en el Nuevo Testamento vemos en Apocalipsis que hay un sentido en el que los ángeles participan del juicio que van a traer sobre aquellos que no doblaron su rodilla ante el Rey, ante Jesús mismo. Pero no por eso vamos a llegar a la conclusión que porque el Hijo juzga, entonces es un ángel, que es básicamente uno de los argumentos de los testigos de Jehová.
No así, no es así como funciona. Dice que el Hijo comparte el juicio con el Padre y lo leemos en versículo 13. Dice, pero, otra vez, pregunta retórica, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso lo vemos en Salmo 110:1, por si después lo quieres ir a leer. Otra vez, la pregunta retórica es para llegar a conclusiones obvias y lógicas del por qué se está haciendo esta pregunta. Y sigue manejando este tema, este lenguaje de manera de contraste. ¿A cuál de los ángeles? Como el autor de los Hebreos diciendo, a ver, dime a cuál. A ver, dime a cuál. ¿Con cuál me vas a salir? Obviamente ninguno. La respuesta es ninguno, a ninguno. ¿A quién de los ángeles le va a decir Dios estas cosas? Estamos hablando de la idea o del concepto del juicio. Siéntate a mi diestra, eso ya lo sabemos, que el Hijo está centrado a la diestra, a la misma altura con el Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Imagínate una de estas películas que hemos visto medio medievales, así medio antiguas, donde vemos al rey y tiene a sus enemigos y tiene también a su escolta, su ejército, y de repente le traen a alguno de los cabecillas que son enemigos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la escolta o sus guardias que han capturado a algún enemigo? Lo llevan a la presencia del rey. Lo ponen a sus pies, como diciendo, ahora dinos qué quieres que hagamos con este traidor, si es un traidor o enemigo o asesino o lo que sea, difamador. Esa es la idea, eso es lo que transmite, que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies, a tus pies, bajo tu merced, como dirían por ahí. Es precisamente para que hagas con ellos lo que es justo hacer. Y sabemos que un juez justo, porque ese es el carácter del Hijo, Él aborrece la iniquidad y Él es el juez más justo de toda la tierra, que no va a dar por inocente al culpable. ¿Cuál es el destino de aquellos que ponen bajo sus pies o como estrado a sus pies? La muerte, el juicio. Y esa es la idea, tú juzgas, a ti se te va a dar el derecho de decir qué hacer con aquellos que son presentados delante de ti, como solamente es el derecho de alguien que es soberano, que es Dios, que es rey, que está sentado y tiene poder y autoridad para juzgar. Amén. Entonces el Hijo comparte el juicio con el Padre y eso nos tiene que quedar bien en claro. Él mismo viene a juzgar. Eso lo vemos en Apocalipsis. Si tú lees el libro de Apocalipsis, no puedes escapar esa idea de que el Hijo viene a juzgar a todo aquel que no dobló su rodilla ante su persona. Y por último, versículo 14, seguimos con la misma pregunta, una pregunta retórica en donde veremos que el Hijo ordena a los ángeles para cumplir su misión. Ese es otro aspecto si vamos a hablar de los ángeles, entonces tenemos que hablar de cómo el Hijo los ordena y nos los dice el pasaje. Dice, no son todos, pregunta retórica, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Es otra vez como queriendo, el autor de los Hebreos nos quiere hablar con manzanitas, así como que ya lleguemos a conclusiones. No son todos ellos espíritus ministradores enviados por causa de los que heredarán la salvación, así como que ¿no es esa la conclusión a la que tenemos que llegar? ¿No acaso ha sido claro Dios para darnos referencia de quiénes son los ángeles, por qué los creó, para qué los creó, con qué misión los creó? Básicamente, el autor de los Hebreos no quiere que lleguemos a encontrar respuestas que no son, sino la respuesta obvia, lógica, a la cual nos invita a contestar su pregunta retórica. La respuesta que tenemos que decir, sí, claro, esos son. Esos son y no más que eso. Son siervos, son creados, son ministros. Y aquí también quiero hacer una advertencia para aquellos que se dejan llevar por corrientes extrañas o aún he platicado con cristianos que me han hecho ver como que ellos vieron un ángel. Tengan mucho cuidado con hacer esos comentarios, ni siquiera tienen idea de lo que están hablando. En el Antiguo Testamento tenemos el récord de que cuando un ángel se aparecía para alguien era para una misión muy especial, muy específica, con propósitos eternos, como lo podemos ver en María, ¿cierto? Como lo podemos ver en José, que era el padre terrenal de Jesús, ¿cierto? Y normalmente cuando era ese el caso de que era una misión que se le iba a dar a alguien, una revelación del plan redentor de Dios, ellos caían la tentación era adorar al ángel, ¿ok? Por un lado, y por otro lado eran
se favorizaban de la presencia de un ángel. O sea, no era una experiencia así como que, como muchos nos la platican cuando nos dicen que han tenido encuentros con ángeles. No es tan así. Y esa es una postura. La otra postura es que si se te apareció un ángel, tú ya no deberías estar en esta tierra. Porque esa era otra de las comisiones que normalmente tenían los ángeles en el Antiguo Testamento. Venían a destruir, venían a matar, venían a aniquilar, venían a fulminar. No venían a jugar jueguitos con las personas. Dios los había enviado como instrumentos de juicio para con los hombres. Y eso lo podemos ver con Sodoma y Gomorra. Si alguna vez has leído la historia de Sodoma y Gomorra, así fue. Fueron ángeles los que aniquilaron. Bueno, cayó fuego y todo, pero también los ángeles seguramente participaron del horror que iba a caer ahí. Y vemos ejemplos de esos en otros contextos de otras historias del Antiguo Testamento, donde ángeles son instrumentos de juicio. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado cuando digamos que ahí tengo a mi ángel guardián o cosas por el estilo. Y no que no tengamos un tipo de ángel guardián. La Biblia habla de esta idea. Más adelante en el libro de los Hebreos habla de cómo algunos, tal vez sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces también podemos hablar de esta idea de que los ángeles pueden tomar forma de persona. Dios les puede dar esa potestad de tener la apariencia de una persona. También lo vemos en Sodoma y Gomorra. Tenían una apariencia de persona y los habitantes de esa región pues querían meterse con ellos. Me imagino por su hermosura. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Tengamos mucho cuidado. ¿Quiénes son los ángeles y quiénes no son los ángeles? ¿Qué sí son? Espíritus ministradores. Enviados por Dios. ¿Para qué? Para servir. Y me encanta lo que dice con respecto al tipo de servicio que nos está enfatizando el autor de los Hebreos aquí. ¿Qué tipo de servicio es este? Un servicio que es por causa de aquellos que heredarán la salvación. En otras palabras, es un servicio a favor de la salvación de las almas. A favor tuyo, a favor mío, a favor de cualquiera que haya sido creado a la imagen de Dios, que sea un hombre caído, una mujer caída, con la posibilidad de ser salvo. Ese es parte del proceso. Y si vemos en la historia de donde aparecen ángeles en la Biblia, normalmente ese es el contexto. Ellos vienen a anunciar algo, a dar una visión de algo. Lo vemos aún en los pastores de Belén, ¿recuerdas? Fueron ángeles los que les dijeron, hey, el Mesías va a nacer. Fueron ángeles los que avisaron de la resurrección, ¿cierto? A las mujeres. Entonces podemos ver que siempre hay una conexión con el plan redentor de Dios, de cómo Dios va a traer redención y los usa para que sean un instrumento en ese proceso de la redención. Últimamente el instrumento más grande sabemos que es Cristo. Él es el instrumento que completa la redención. Ellos nada más son de alguna forma colaboradores en la redención, como siervos comisionados a dar alguna instrucción, alguna revelación, pero últimamente es Cristo el pináculo, el corazón de la redención. Y el autor de los Hebreos quiere que nos quede eso bien en claro. Y con esto quiero pasar a un tema importante. Aquí vemos este lenguaje de juicio y también vemos este lenguaje de heredar la salvación. Juicio en versículo 13, heredar la salvación en versículo 14. Y te quiero hacer esta pregunta esta mañana. Ahora que sabes que el Hijo es glorioso, que el Hijo es más grande, que los ángeles simplemente son siervos comisionados para que la salvación sea posible para las personas, la pregunta que te tengo esta mañana es esta: ¿tú considerarías que eres salvo? ¿Considerarías que has sido beneficiario del ministerio de ángeles por los siglos? ¿Que has sido beneficiario de la redención misma a través del sacrificio de Cristo en una cruz? Que como vimos en la sección pasada, Él es el que vino a purificar a los hombres de sus pecados. Es el Hijo, tu más grande tesoro. Es el Hijo, tu Señor. Es el Hijo, tu Rey. Es el Hijo ante quien tú te humillas porque reconoces su grandeza, su potestad, su deidad, su grandeza, aún su carácter santo y de juez justo de toda la tierra. ¿Es la salvación algo que tú posees esta mañana? ¿Podrías decir que eres salvo sin temor a equivocarte? ¿Que en verdad sigues a Jesús en los términos de Jesús? ¿Que en verdad le adoras como Él es digno de ser adorado y que te unes a la adoración de ángeles?
y a la adoración de todos aquellos que en verdad han confiado en el Hijo para salvación. ¿Qué necesitas saber? Que eres un sucio pecador, que mereces la muerte, que mereces el juicio, que mereces ser entregado a la presencia del Hijo, al estrado de sus pies, para que tú seas desterrado por completo a un infierno eterno por causa de tu pecado, porque no has amado a Dios como Él es digno de ser amado, porque no le has buscado como Él es digno de ser buscado, porque no vives para Él como Él es digno de que vivamos para Él, porque no te arrepientes de tus pecados, no te duele tu pecado. Esa es la condición humana, caída, separada de Dios. Nuestra más gran necesidad es la salvación, la redención de nuestras almas. Y si en algo estamos agradecidos con los ángeles, es porque ellos fueron parte de lo que Dios quiso usar para revelarnos al Hijo, para revelarnos el mensaje del Hijo, para revelar a los profetas cosas que necesitábamos saber del Hijo. Pero ahora ya tenemos al Hijo. Y la identidad del Hijo es la de Rey soberano, creador de todo, el Dios hecho carne, que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestra rebeldía, y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por las almas de aquellos que doblan su rodilla ante su señorío y se humillan reconociendo su más grande necesidad de perdón de pecados, de salvación y de vida eterna en su nombre. Últimamente es, Padre, que sepas cómo ya no confundir al Hijo de los ángeles. Pero si eso es todo lo que hay que saber del Hijo y no vas más allá que eso, pues de nada te sirve no hacer esa confusión de identidades. Últimamente, reconocer la identidad del Hijo, más que cualquier otra cosa, te debería de llevar a rendirte al Hijo, a buscar al Hijo, a comprometerte al Hijo, a obtener la redención a través de los méritos del Hijo que padeció la muerte que tú merecías por causa de tu pecado y que vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir y que, por cierto, Dios demanda de ti si quieres entrar a su presencia. Solamente el Hijo lo pudo hacer, y en amor y misericordia y compasión lo hizo en nuestro lugar, y te ofrece esa salvación por gracia, por medio de la fe en Él, en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, por encima aún de los ángeles. Tú solo necesitas creer este mensaje de salvación, que a través del Hijo puedes ser reconciliado con Dios, que a través del Hijo tus iniquidades pueden ser borradas, que su sacrificio contó como si hubiera sido tu sacrificio en esa cruz, tu muerte, la muerte que Él experimentó era tu muerte, la resurrección que Él experimentó ahora es tu resurrección, si en verdad has creído esta mañana. Y la invitación es a creer, a que te arrepientas. Arrepiéntete, por favor. El Hijo viene a juzgar a sus enemigos, no quiera ser uno entre ellos. El Hijo viene a juzgar con equidad y con justicia, y tú y yo no hemos vivido esas consecuencias, hemos sido lo contrario. Así que mi esperanza esta mañana es que el mensaje te haya gustado para ver cómo el Hijo es superior, pero con el potencial de que te rindas al Hijo, te humilles ante Él, vivas para Él y ahora camines con Él por su gracia, en su amor, en el poder de su Espíritu que Él da a todos los que en verdad entienden el perfil del Hijo. Amén. Así que por conclusión diríamos esto, que todo trastorno de la identidad traerá algún tipo de consecuencia severa a las personas. Pero el que trastornemos la identidad del Hijo de Dios en nuestros corazones traerá la peor consecuencia de todas. Traerá consecuencias horizontales en nuestras vidas que nos llevarán a vivir vidas vanas y centradas en el hombre y las cosas de este mundo. Y últimamente traerá consecuencias eternas y verticales con un impacto en la condenación para el juicio final de mi alma. Para aquellas personas que no reconocen la identidad correcta del Hijo y por consecuencia no se rinden a su persona en su misión y búsqueda de la salvación de sus almas.
Vamos a orar, iglesia, para que eso no nos suceda, para que esos no seamos nosotros esta mañana, y para que si tu percepción del Hijo no es aún la correcta, entonces te arrepientas esta mañana, pidas perdón, te humilles ante Él y clames por su salvación, reconociendo su supremacía, su identidad de Dios eterno, y como consecuencia te rindas tu vida a su persona, para que tu identidad, escúchame bien, comience a ser transformada y tu destino eterno sea favorable, debido a que el Hijo del Hombre, Dios, el Hijo de Dios, ahora es el nombre, sobre todo el nombre en tu vida, y que tu esperanza de vida eterna y vida venidera esté solamente atada en su obra redentora en la cruz. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que pudimos aprender hoy con respecto al perfil, al carácter de Cristo. Cómo es que Él es superior a todo lo creado, incluyendo tus ángeles más exaltados, incluyendo aún los ángeles que están más cerca del trono. Ninguno se le compara al valor, a la esencia, a la potestad, al carácter, a la identidad del Hijo. Él es tu Hijo, Él es tu único Hijo. Como Él no hay otro Hijo. Y eso tú nos lo muestras en tu palabra, por un lado, para ver que veamos cuánto nos amaste, cuánta misericordia, cuánta paciencia, cuánto amor quisiste revelar a aquellos que necesitan la salvación. Y por otro lado, para que no nos quede la menor duda que no es comparado con nadie, con nada. Él no es comparable. Si caemos en ese error de compararlo con algo creado, en verdad no hemos entendido al Hijo. Y no podemos someternos a algo creado, porque tú nos pides que solo nos sometamos a Dios y que vivamos para Dios. Y el Hijo es Dios, y Él lo hizo todo para que pudiéramos venir a Él, acercarnos a Él, ser reconciliados por sus méritos y poder tener acceso a tu presencia por los méritos de tu Hijo. Gracias, Padre, por el Hijo. Ayúdanos a vivir vidas sometidas a Él, rendidas a Él, con anhelos profundos hacia Él, para poder entonces cumplir el propósito por el cual nos creaste en tu Hijo, para gloria tuya. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.